a esta serie de enseñanzas indestructibles. ¿Por qué indestructibles? Porque no somos intocables. Pero sí, si nosotros obedecemos lo que Jesús nos manda a aplicar en el Sermón del Monte, seremos indestructibles. Cuando vengan los vientos nos van a tocar, sí, las adversidades van a querer dar con ímpetu contra nuestra vida, claramente, pero no vamos a caer, no vamos a acabar arruinados, porque estamos fundamentados sobre la obediencia a los principios que Jesús nos manda a aplicar. Y Jesús dice así, para que podamos repasar en sus propias palabras. Él culmina este sermón diciendo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca eterna, la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Ahora, es preocupante lo que dice a continuación. Sigue diciendo el Señor Jesús: pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, no es una persona ignorante a lo que Jesús enseña, pero por alguna curiosa razón decide no poner por obra, como dice Santiago, decide ser un oidor olvidadizo, le compararé a un hombre. Noten ustedes que Jesús no utiliza la palabra ignorante, porque claramente dice que oyó. Lo que pasa es que decidió no aplicar. Como lastimosamente es el cuadro de no pocos creyentes alrededor del mundo en estos días. El problema no es la ignorancia de lo que Dios dice, sino la predisposición a obedecer lo que ya saben que Dios dice. Jesús dice, bueno, mira, una persona que conoce los principios fundamentales que harán que nuestra vida sea construida en una roca inconmovible y que a la vez esos principios obedecidos nos ayuden a construir una vida indestructible, una vida de fe que jamás será destruida. Bueno, esa persona que decide no obedecer claramente no es ignorante. Jesús la cataloga como insensata. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, es decir, decidió poner otro fundamento que el que Jesús ofrece. Y claro, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y vamos a ver qué sucedió. Y Jesús dice, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús culmina este sermón dejándonos saber que no tiene sentido saber todo lo que Él enseña allí si no tenemos un corazón predispuesto a obedecer lo que Él enseña allí. Y dentro de este sermón, Jesús enseña más de 25 principios, de los cuales hemos aprendido 2 en lo que vamos. Imagínense cuánto tiempo quizás no podemos tomar detenernos en esta riqueza espiritual que Jesús nos otorga a través de este maravilloso sermón. El primero, y que claramente tiene mucho que ver para que podamos nosotros disfrutar de la maravillosa presencia de Dios y del reino del Padre Celestial, es que debíamos ser pobres en espíritu, que no tiene absolutamente nada que ver con hacer un voto de pobreza material. Cuando Jesús habla de que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino, claramente lo que Jesús está diciendo, que lo que Jesús nos está enseñando es de aquellos que son humildes, que son quebrantados en el espíritu, que deciden humillarse voluntariamente, doblegarse ante la palabra, ante la presencia y ante la soberanía de Dios. El humilde es la persona que reconoce que la voluntad de Dios siempre es más importante que la opinión propia.
La persona que es humilde reconoce que Dios siempre está en lo correcto y que si en algún momento alguien puede estar equivocado, ese somos nosotros. Claramente la persona humilde es dócil, se deja enseñar, se deja instruir, se deja corregir y por ende Dios la hace partícipe de su reino, porque en su reino ya hay un rey y ese rey es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo segundo que Jesús enseña es que para que nosotros podamos construir también una vida de fe indestructible, la segunda bienaventuranza está dirigida a una sensibilidad espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Claramente lo que Jesús está diciendo es que en la vida de fe que Él nos invita a vivir, no todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos turbulentos. Atravesaremos tribulaciones, tormentas impetuosas y van a dar con ímpetu contra nuestra vida. Y en más de una oportunidad nos van a sacar algún lagrimón. Vamos a atravesar momentos duros. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos va a dejar a la deriva. Seremos consolados por el Espíritu Santo de Dios. No os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador y Él estará con vosotros. Él nos consuela en toda circunstancia difícil. Pero hoy vamos a detenernos en la tercera bienaventuranza, en el tercer principio. Y no porque sea el tercer principio es menos importante. Claramente todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte es digno de ser oído, de ser creído y de ser obedecido. Y Jesús comienza su tercer principio con otra bienaventuranza diciendo así. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 5 dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nota usted, Jesús va brindando los principios, dejándonos saber que si son obedecidos, cada uno de ellos nos otorga una recompensa, una promesa. Eso es glorioso, o sea, no son promesas, se podría decir, a secas. Son promesas que si son oídas, creídas y obedecidas, tendrán una recompensa maravillosa. Si decidimos poner por obra la humildad en el Espíritu, vamos a ser parte del reino de Dios. Si decidimos ser personas sensibles al Espíritu de Dios, si decidimos ser de ese tipo de personas que son empáticas, que saben llorar con los que lloran y reír con los que ríen, vamos a ser consolados por el Señor. Pero también dice el Señor en esta tercer bienaventuranza, si ustedes quieren heredar la tierra, que claramente cuando la Biblia habla de heredar la tierra, tiene dos connotaciones bien marcadas. Una futura que tiene que ver con el reino eterno, con aquellas promesas gloriosas que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros una vez que esto corruptible se vista de incorruptible, esto mortal se vista de inmortalidad. Tiene que ver con la nueva Jerusalén que desciende ataviada como una novia desde los cielos, donde vamos nosotros a resucitar con un cuerpo glorificado, donde podremos ver a Dios tal y como Él es, donde ya no tendremos necesidad ni de sol ni de luna, porque el resplandor de la gloria del Señor nos iluminará por los siglos de los siglos. En ese lugar ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más muerte. Son promesas, dice la Biblia. Bueno, mira, claramente la mansedumbre es un fruto del Espíritu que cumple un papel importantísimo para heredar esa tierra. Pero también la otra connotación que tiene heredad la tierra tiene que ver con aquellas promesas que Dios también ha trazado para nuestra vida en esta tierra. Por ejemplo, fue la promesa de Dios a Moisés
la promesa de Dios a Abraham. Y entonces nosotros debemos entender que hay mucha gente que tristemente aborta muchas promesas de Dios para este tiempo, para nuestras vidas, no porque Dios no se las quiera otorgar, es básicamente porque son personas que deciden no aplicar el principio de ser mansos. La mansedumbre es vital. Noten ustedes, a mí siempre me llamó la atención esta situación. La Biblia narra en el Antiguo Testamento que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Claramente Moisés era una persona muy mansa. Aguantar a algunos millones de judíos todo el tiempo, murmurar, quejarse, cuando ellos mismos habían sido testigos de tantas proezas, maravillas que Dios había hecho. Y Moisés una y otra vez, cada vez que Dios se predisponía a ir contra el pueblo, él levantaba su bandera de intercesión y le decía: Señor, apiádate de este pueblo. Sé que se merecen la candela porque, sufren de amnesia a la hora de recordar las maravillas que tú has hecho y de cómo los sacaste con mano fuerte y gloriosa de la esclavitud egipcia. Sin embargo, noten ustedes que a pesar de que era un hombre, dice la Biblia, el más manso de la tierra, cuando él perdía la mansedumbre, la perdía bien. O sea, de repente el tipo perdió la mansedumbre en Egipto y mató a un egipcio. O sea, él no andaba con chiquitas cada vez que se le soltaba la cadena. Entonces, ¿qué fue lo que tristemente ocurrió en la vida de Moisés? Que nada más pudo ver la tierra prometida de lejos, no pudo ingresar. El que pudo tomar posesión de esa tierra fue Josué con Caleb y la nueva Jerusalén, la nueva generación. Pero la promesa estaba hecha para Moisés, Aarón y esa generación. Bueno, en un momento determinado Moisés decide abandonar la mansedumbre en un momento crucial, cuando Dios más necesitaba que él fuera manso. Se le soltó la chaveta, se le rompió la cadena y decide desobedecer a Dios, maldecir al pueblo de Dios, golpear la peña. Y Dios dice: me representaste mal delante del pueblo. Te pudo más la ira, la bronca reprimida, que lo que yo te mandé a hacer. Así que ahora solamente te voy a permitir, por amor a mi nombre, que contemples la tierra de lejos, pero no vas a entrar en ella. Qué triste, ¿eh? Quedarte al borde de lo que durante 40 años creíste. Pero sin embargo, un momento de ira nos puede jugar en contra. Cualquier parecido con la realidad, déjeme decirle que no es pura coincidencia. En ocasiones hemos estado así, mi hermano, de alcanzar una promesa, una tierra prometida, y en ese momento quizás a muchos de nosotros se nos soltó la chaveta. Mirá el que tenés al lado y decirle: yo sabía que Dios te iba a hablar, pedacito de iracundo, que por ahí se te va y se te salta la chaveta. Ahora, es interesante porque en este tercer principio Jesús nos enseña que para construir fuerte, para construir una vida de fe indestructible, Jesús nos enseña la importancia de la mansedumbre para recibir la tierra por heredad. Entonces, la mansedumbre no es un principio que es sencillo de aplicar, básicamente porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre no es una emoción humana. La mansedumbre, según la Biblia, es un fruto del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros debemos preguntarnos si realmente somos personas mansas. Para detectar si somos o no personas mansas, debemos saber
en primera instancia qué no es mansedumbre y qué es mansedumbre para que nosotros podamos tener una justa introspección. ¿Están listos para aprender un poquito? Así que vamos a ver rápidamente qué no es mansedumbre para que uno vaya pues abriendo el panorama un poquito. Número 1, mansedumbre no es pasividad. Es decir, de repente tú ves a una persona que se le puede estar cayendo el mundo abajo y se rasca la panza en el sofá de su casa diciendo que ocurra lo que Dios quiera. A mí me da todo lo mismo. Si todo se viene abajo, gloria a Dios. Si esto pues se soluciona, gloria a Dios. Entonces, la persona no hace nada para evitar ni tampoco hace nada para construir. No hace nada. Entonces confunde mansedumbre con pasividad. No, Dios no apoya la pasividad. Dios claramente desea que nosotros seamos personas mansas. Lo segundo, que es interesante, pasividad no es reprimir emociones para luego implotar. Vos ves que hay personas que vos la ves calladita pero esa persona no reacciona, le están pasando un montón de cosas, la gente le dice un montón de barbaries y vos lo ves siempre callado, aislado, aislada. No reacciona esa persona. Qué mansa que es. Bueno, fuera mansa esa persona si realmente no está reprimiendo todo el mal que le están haciendo o reprimiendo toda la angustia que está experimentando por lo que está ocurriendo, quizás no con personas, pero sí con circunstancias. ¿Se entiende? Entonces vos decís, qué mansa, y de repente esa persona que vos pensaste que toda la vida era mansa, la ves totalmente derrumbada, todo implotó en su interior, ¿verdad? Que yo estoy seguro que Moisés, claramente la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, pero hubo un momento que fue ya casi en el epílogo, en la parte final de su vida ministerial, donde parece ser que él ya no tenía la misma paciencia que quizás tenía durante los primeros años o durante largos años, y quizás reprimió, porque noten ustedes algo que interesante. La Biblia narra y dice que Moisés, cuando fue a orar al Señor por esta situación de que el pueblo se quejaba porque tenía sed, pero claro, ya no era la queja de un pueblo que hacía un par de años que había salido de Egipto. Estamos hablando que ya hacían varios años que habían salido y esas quejas eran años. Por eso que hay el que diga, y Moisés fue un necio porque él... No, pará, ponete un poquito en los zapatos de Moisés. Si a veces uno, mi hermano, 2 días te están con queja y ya no soportas nada, imagínate casi 40, y no 2 personas, ¿verdad? Entonces, pero me parece que Moisés, más o menos, esto es hipotético, no lo pude ver a Moisés cara a cara para decirle, escúchame, vení acá que te voy a dar un par de consejerías. Pero claramente, hipotéticamente, vamos a decirlo, Moisés tal vez en una parte de su vida decidió reprimir. Y noten ustedes que él, cuando va a orar, dice que se tira de rodillas y pone la cabeza con sus rodillas. O sea que estaba totalmente, al parecer, cuando tú veías el cuadro, totalmente humillado. Pero tal vez Moisés en ese momento esperaba que Dios le dijese, ahora voy a destruir al pueblo. O sea, lo que Dios en varias ocasiones le había propuesto hacer, que él, fortalecido en la mansedumbre, le decía, Señor, no hagas eso, que van a pensar los pueblos vecinos, que tú lo sacaste para destruirlo en el desierto. De repente, cuando él espera que Dios le diga ahora sí, Moisés, ¿estás listo? ¿Querés que mande fuego y los consuma todos estos manga de desagradecidos? Ahora Dios, conociendo el corazón, porque Dios conoce los corazones, lejos de decir, este pueblo me tiene cansado, este pueblo lo he oído murmurar ya 10 veces, voy a descender y los voy a quemar vivos a todos. Dios le dice, ve a la peña, háblale y saca agua para mi pueblo, para mis chiquitos amados.
¿Qué tienen sed? Ay, tienen sed. My pueblo is thirsty. Thirsty. Mi pueblo tiene sed. Imagínate, Moisés era lo último que en ese momento él quería escuchar. Ay, no me cambié el discurso ahora, Señor. No me cambié el discurso ahora. Decime que lo querés reventar y ahora te prometo que no voy a interceder por ello. No. Entonces Moisés se levanta, pero ya iba frustrado. Frustrado por el pueblo y frustrado porque Dios no le había dicho lo que él quería escuchar. Y él decide golpear la peña con bronca, con ira, no una vez, 2 veces. Dios suple la necesidad del pueblo, pero a él ese momento de ira le costó la tierra por heredar. Por eso que nosotros debemos ser personas sensatas y aprender de los errores. O sea, de Moisés podemos aprender liderazgo, pero de aquí hasta que el Señor venga a buscarnos, no sé si habrá después de Jesús un líder como Moisés. Quizás algunos, pero para mí Moisés está en el top 3 de los mejores líderes de la historia, siempre y cuando, siempre sacando a Jesús del cuadro de la escena. Moisés es un líder extraordinario. Claro, aprendamos también de sus errores puntuales. Es que hay momentos en que uno debe entender que hay errores que no se pueden cometer en momentos puntuales. ¿Se entiende, verdad? Lo voy a volver a repetir. A ver, entendamos, seamos sobrios. Hay momentos para equivocarse, pero hay momentos puntuales donde no podemos fallar, porque son esos momentos únicos. Y la mansedumbre te ayuda a estar siempre alerta, a estar atento. ¿Sí o no? Y es por eso que Jesús dice, mira, a ver, Jesús no dice bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. O sea, no lo hace para rellenar un vacío escritural. O sea, claramente Jesús asocia la posesión de la tierra con la mansedumbre. Entonces, seamos sobrios. Evaluémonos. ¿Ese fruto espiritual de la mansedumbre realmente está desarrollado en nuestra vida? ¿O somos personas que por todo nos frustramos, por todo nos enojamos, por todo nos airamos? ¿O somos personas que reprimimos? La gente, le hacemos creer a la gente que todo está bien, pero cuando explotamos mal? ¿Qué no es mansedumbre? Mansedumbre no es masoquismo espiritual. Es decir, no es permitir que el diablo haga lo que se le da la gana con nuestra vida y nosotros quedarnos calladitos sin reprenderlo. Sí, porque hay gente que piensa que todo lo malo que le ocurre es porque Dios así lo quiere. Entonces, cuando Satanás logra convencernos de eso, nosotros dejamos de reprenderlo. Y la Biblia claramente nos invita a que debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, por eso que es tan importante esto. No es que la persona mansa es aquella que tú ves en un rinconcito soportando que toda la gente o el diablo venga y pues emita todo su arsenal de inmundicia y uno tiene que estar en un rinconcito calladito, no diciendo nada para demostrar que es manso. No, uno tiene que tener carácter. ¿Jesús era manso? Claro, porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Pero cuando tenía que ponerle los puntos a alguien, se los ponía. Cuando tenía que ponerle los límites a alguien, se los ponía. Cuando tenía que confrontar a alguien, lo confrontaba. Cuando tenía que reprender al diablo, lo reprendía. Eso es mansedumbre, es carácter. No aguantar maltrato en un rincón para que la gente nos tenga lástima. No, a la persona llena del fruto de mansedumbre, la gente y el diablo no le tiene lástima, le tiene respeto.
Entonces ahora, entendiendo esto, vamos a ver rápidamente cuáles son las características de una persona mansa. Ya vimos que no es mansedumbre. Recapitulemos, a ver, mansedumbre no es pasividad. Mansedumbre no es reprimir emociones para luego implotar o explotar. Mansedumbre no es masoquismo espiritual. Entonces, ¿qué es mansedumbre, pastor? Para que nosotros podamos tener un concepto claro de lo que es, para que podamos evaluarnos de una manera sana, clara y profunda. Rápido, si el tiempo me lo permite, esta noche voy a dar al menos 5 características de lo que es una persona mansa. Número 1, la primera característica de una persona mansa es que enfrenta los problemas con la paz de Dios sin perder el control de sus emociones. A ver, enfrenta los problemas. Acá claramente no tiene que ver específicamente con personas, sino problemas. Todos nosotros vamos a enfrentar momentos problemáticos, ¿sí o no? Hay momentos en donde pasamos hasta a veces 2 y 3 semanas o un tiempo determinado donde parece que todo marcha viento en popa, como que todas las puertas de bendición se abren, y claramente eso es glorioso, ¿sí o no? Tampoco vamos a llevar una vida todos los días con problemas. Hay veces, escuchen, hay veces que no es tanto que llevemos una vida llena de problemas, es que el problema no está en el problema es que somos nosotros los problemáticos. Sí, porque hay veces que nos hacemos problemas por cosas que no demandan. O sea, muchas veces el problema del problema no es el problema. En ocasiones el problema del problema es que nosotros somos el problema. Claro, ya lo dijo el salmista Arjona. El salmista Arjona dijo en un momento determinado: el problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es lo que dices, el problema es lo que callas. Entonces vos ves que a una gente le está yendo bien, o sea, es decir, a ver, no se le puede llamar problema a lo que tiene solución básicamente rápida, ¿verdad? Entonces por ahí la gente, viste, es tan problemática que cuando no tiene un problema ya se hace un problema, porque dice: ¿qué pasa que no tengo ningún problema? ¿Qué problema andará en la atmósfera que todavía no me ha sido revelado? Señor, muéstrame, porque esto de no tener problema me está causando un problema. Hay gente que está tan acostumbrada a vivir en problemas que se hace problema cuando no tiene un problema. Entonces, la persona mansa, cuando le toca enfrentar una adversidad, cuando le toca enfrentar un viento contrario, cuando le toca enfrentar una tormenta, es una persona que la enfrenta como Jesús la enfrentó en la popa de aquel barco cuando la tormenta parecía que iba a acabar con la vida de todos los que estaban en ese bote. Mientras todos estaban perdiendo la paz: Señor, ¿no ves que perecemos? Señor, despiértate. Jesús descansaba lleno de paz en la popa, porque sabía que ninguna tempestad puede destruir a una persona que se encuentra navegando en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, miren ustedes qué interesante lo que dice el Salmo 37:11. Pero los mansos, a ver, ayúdeme, a ver. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de angustia y desesperación ante los problemas que les toque enfrentar. No, lo que marca que una persona realmente fluye en el fruto del espíritu de mansedumbre es ver la inmensa paz que emite cuando le toca enfrentar las más desastrosas y terribles tormentas. El problema no es la tormenta, el problema es que no estás creyendo que Dios está en control de tu vida. Así que una persona mansa
En primera instancia se deja ver y nosotros podemos discernir si somos personas mansas o no, es por cómo enfrentamos los problemas. Usted es una persona que tiende a deprimirse, a angustiarse, a lanzarse en los brazos de la depresión cada vez que le toca enfrentar una adversidad, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea migratoria. Porque hay gente, mi hermano, que se desespera de modo tal que pareciera que no le está creyendo a Dios. No, usted debe entender que la fe, la mansedumbre se deja ver no cuando todo marcha bien, sino por la paz que emitimos cuando todo parece estar cuesta arriba. El justo por la fe vivirá. El manso tiene esa característica. Si usted dice, ay pastor, entonces yo ya estoy, esa tachámosla porque yo soy una persona sumamente ansiosa y estresada. Eso no es compatible conmigo. Entonces debes trabajar allí, porque Dios necesita ver en ti y en mí cómo nosotros podemos descansar en medio de la tormenta. Hay una canción, un coro antiguo por cierto, que dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque todavía no lo puedas ver. Esa es la fe. Fe no es ausencia de tormentas. Fe es creer que Dios está en medio de ti con el control de los vientos y de las tempestades. Los discípulos, cuando vieron que Jesús se paró, no para desesperarse, no para angustiarse, cuando Él se puso de pie, dijo: viento y mar, calla. Y se hubo una grande bonanza. Y los discípulos que no entendían esa dimensión gloriosa de fe y de mansedumbre, se preguntaban entre sí: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Es Cristo, el Rey de gloria, el Dios eterno, el príncipe de paz. Segunda característica de una persona mansa es que confronta a las personas. Fuerte, diga conmigo: confronta. ¿Verdad que es necesaria la mansedumbre para confrontar? Quien confronta sin mansedumbre hiere. Quien confronta sin mansedumbre ataca. La mansedumbre es vital para la confrontación. ¿Por qué? Porque déjenme decirle, siempre tendremos a alguien que confrontar. Ya sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo. En algún momento vamos a tener una desaveniencia con alguien, un desacuerdo, una ofensa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacen muchas personas? O deciden no confrontar, pero eso no sana la situación, eso no sirve, porque a la confrontación, la situación que nos causó quizás una circunstancia difícil debe ser confrontada. ¿Sí o no? Hay un dicho que dice: hablando se entiende la gente. Bueno, no parece ser el caso de nuestros días. Lejos de que las relaciones se sanen ante una situación ocurrida, lo que termina es como personas echándole más gasolina al fuego. Entonces, la persona mansa confronta a las personas sin contención. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que la persona mansa no alberga, que no deja que su corazón se llene de contienda, de ira, de enojo? Entonces, ¿cuál es la segunda característica? Bueno, la segunda característica de una persona mansa es que confronta a las personas sin contención, sin celos y sin faltarles el respeto.
Cuando una persona le tiene celos a otra persona, por más que la otra persona venga con la mejor predisposición, como le tiene celos, lo que intenta es menoscabar, menospreciar. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han tenido celo a alguien? Ninguno. Padre, gracias por estos cucuruchitos de amor que tengo aquí, Señor. Ninguno de ellos conoce lo que es este mundo de celos. Claramente, el salmista dijo que los celos son traviesos, que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Los celos son terribles, porque está el celo, que es cuidar lo que amas, pero después está el celo enfermizo, el diabólico, el que te hace ver fantasmas donde no lo hay. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto, porque yo necesito hacerle esta pregunta. Es retórica, por cierto. ¿Cómo es usted cuando confronta? ¿Es una persona mansa? ¿O va con los tapones de punta, decimos en Argentina? ¿Va con las uñas afiladas? No porque yo digo lo que pienso y a mí no me importa nada. Yo no tengo pelo en la lengua, yo te la suelto. No, ya con esa actitud me estás demostrando que estás muy lejos, por lo menos, de conocer el fruto de la mansedumbre. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, levánteme la mano. ¿Quién es sabio y entendido? Algunos no se atreven a levantar la mano diciendo, no, el pastor ya sé lo que... No, pero para sí, no tenga miedo. La Escritura dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, los que levantaron la mano, ahí le va. Muestre, es decir, show. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es que las personas que tienen esta condición, cuando quieren confrontar, terminan peor que al inicio, porque están llenos de contención, de celos, de ira, de bronca, y entonces, lejos de limar las asperezas, lo que hacen es echarle gasolina al fuego. Pero sigue diciendo Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después, claramente, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, nos vamos dando cuenta que somos personas mansas, bueno, por cómo reaccionamos ante los problemas, pero también por cómo confrontamos a las personas con las cuales hemos tenido alguna situación. Pero esto no queda aquí. Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean, hacía mucho que no escuchaba esa palabra y la verdad cuando la leí hoy día me gusta, que no sean pendencieros. Era una palabra que utilizaba mucho mi abuelita. Pendenciero es la persona que anda todo el tiempo peleando con los demás. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando, a ver, ayúdame, a ver, ¿cómo debemos hacer? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en otra palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Déjeme decirle qué hermosa sociedad lograríamos construir si el mundo aprendiese a desarrollar el fruto espiritual de la mansedumbre. ¿Cuántas muertes podríamos evitar? ¿Cuántos matrimonios podríamos salvar? ¿A cuántos hijos no le hubiésemos despertado la ira para con nosotros? Oh, la mansedumbre, mi hermano. Mire, muchos de nosotros tendríamos que estar en un lugar mucho más glorioso espiritualmente hablando y en cuanto a promesas de Dios se refiere. Sin embargo, la falta de mansedumbre en ocasiones nos estanca y en otras nos hace abortar promesas maravillosas. Tercer característica de una persona mansa es que recibe la corrección por medio de la palabra implantada sin airarse con el instrumento utilizado por Dios. Me he encontrado en no pocas ocasiones con personas que dicen, bueno, lo que dijo es la palabra del Señor, pero lo dijo tirándome una indirecta a mí. Así que lo que dijo es correcto, pero la intención es incorrecta, así que no recibo esa palabra porque la tiró para ofenderme. ¿Conoce gente así? Comúnmente se conoce como lo dijo por mí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona quiere justificar su no obediencia a la palabra, y claramente la palabra es clara, valga la redundancia, como no puede decir eso no es bíblico o eso no es de Dios, entonces se la agarra a la persona para justificar su deseo de no obedecer lo que Dios manda hacer, se la agarra con el instrumento que Dios usa. Y dice, bueno, sí, lo que dijo es de Dios, pero la intención de esa persona fue herirme con la palabra, a pesar de que la palabra es muy concreta, no se puede debatir. Lo que yo estoy ahora diciendo es que esa persona lo dijo por mí, y si lo dijo por mí ya deja de ser creíble y deja de ser esa persona un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque utilizó algo que sabe de mí, agarró un versículo para tirármelo y entonces ya no merece ser obedecida esa enseñanza. Diga conmigo, para quien quiere revelarse a la palabra del Señor, siempre encontrará una justificación para llevarlo a cabo. A ver, nosotros debemos entender esto. Después vamos a trabajar un poquito con el instrumento, ¿ok? Vamos a trabajar un poquito ahora con el receptor. Independientemente que si a usted le cae bien o no muy bien el instrumento que Dios utiliza, enfóquese en la palabra. Porque al fin y al cabo, después Dios será el que examine la intención del instrumento. Pero la persona debe aprender a ser mansa y reconocer que tal vez eso que dijo el instrumento es bíblico, y no voy a andar diciendo, bueno, pero porque no me gustó el instrumento no voy a obedecer. No, obedece la palabra de Dios que te ha sido implantada. A ver, si estás en un riesgo de vida o muerte y de repente te llevan al hospital, y cuando abrís los ojos para ver a quién te va a poner la anestesia y quién es el cirujano que te va a operar, es de vida o muerte, de repente abrís los ojos
Y el que te va a hacer la anestesia es la persona que siempre odiaste, y el que te va a operar es el que nunca te trató bien. ¿Qué le vas a decir? No, 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 no. Entonces, la Biblia le dice al receptor de la palabra que sea manso, que te dejes corregir por la palabra, que permitas que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser, que corte todo lo que tenga que cortar. Deja que la palabra haga su función. Mira lo que dice la Biblia. Santiago 1:21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. A ver, voy a volver a repetirlo. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en ocasiones, a veces nosotros nos ponemos muy exquisitos, y depende del instrumento es que nos predisponemos a escuchar. Y a veces Dios, si te quiere hablar por una mula, te va a hablar por una mula. Porque en ocasiones dice la gente, por ejemplo, hoy es día jueves, y si la gente por allí anda analizando si va a estar el pastor o no está el pastor, como si yo fuese la única voz que Dios utiliza en este púlpito para hablarle a su pueblo. No, yo soy una de las voces, pero después hay muchos instrumentos aquí que le piden a Dios que le dé una palabra, y usted le tiene que prestar la misma atención que tal vez me presta a mí, porque sabe que soy el pastor principal. Pero eso no debe ser así. Nosotros debemos venir a la casa del Señor con mansedumbre a recibir palabra. El instrumento lo escoge el Señor, porque no es que Dios te va a hablar más por mi boca que por la boca de otro predicador o predicadora. No, 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 no. Te sientas y le dices: Señor, háblame, que tu siervo, que tu sierva oye. Y deja, porque muchas veces menospreciamos la palabra y dice: ¿quién va a predicar? Fue más aburrido para predicar. Se duerme uno, se duerme. No. Tómate un café, mi hermano. Algo. Porque cada quien tiene su impronta. Esa palabra me gusta. Claro. Entonces, cuando yo educo predicadores, no hago pequeños gomecitos. Dejo que cada quien se desarrolle claramente. Yo lo que les enseño es doctrina. Y después cada quien que le ponga su impronta, exacto, su aderezo, su personalidad a la palabra. Ahora, ya habiendo entendido esto, ahora déjeme dirigirme un poquito a aquellos que son instrumentos de Dios para traer una palabra, que muchas veces este púlpito como que los transforma. Y se ponen déspotas, autoritarios, gritones, y confunden toda esa mala actitud con denuedo. Cuando vos le preguntás qué significa la palabra denuedo, te dice: no lo sé, pero suena bonito. La palabra dice que tenemos que predicar con denuedo. Bueno, denuedo no significa faltarle el respeto a la gente, humillar a la gente. O sea, si vas a predicar claramente, o no solamente desde un púlpito, tal vez Dios te manda a darle una palabra a alguien, no desde un púlpito. Vas y se lo decís personalmente, y a veces tenemos prepotencia para ir, ¿sí o no? Tal vez Dios nos está diciendo: mira, quiero que vayas y confrontes a esta persona, le hables, le digas, y tal vez nosotros esa área que Dios nos está mandando a corregir en otra persona no la padecemos, y como no la padecemos pensamos que tenemos derecho moral de prepotear a esa persona, pero total, yo no padezco eso.
tranquilízate, exhortín, tranquilízate. Es que Dios me dio el don de exhortación y piensan que exhortación es gritarle a la gente con prepotencia. No, exhortación es brindarle a la persona un consejo con amor que lo haga recapacitar y volverse del error. Exhortar no es gritarle a una persona. Exhortarle no es decirle así te dice el Señor, o te cambiás o te vas para el infierno. No. Entonces miren esto. El instrumento utilizado por Dios para corregir a alguien también debe hacerlo con mansedumbre, no con prepotencia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando vayas a exhortar a alguien, cuando vayas a corregir a alguien, cuando vayas a darle una palabra a alguien, considérate a ti mismo y hazlo con espíritu de mansedumbre, porque con la misma vara con que mides a los demás, te van a medir a ti. Y juicio sin misericordia tendrá el que no hiciere misericordia. Las iglesias que son bien religiosamente legalistas, como le llaman, ¿verdad? Son personas que aman la vergüenza pública cuando un hermano comete un error, un pecado. Le gusta la exhibición, le gusta que la persona que pecó sea expuesta. Bueno, entonces esas personas son después las que cuando le viene la candela a ellos, sacan la bandera y claman misericordia. No sean así. Entonces, seamos prudentes. Ahora, esto tampoco queda aquí. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, a ver, toca a tu vecino y decir, viste, Dios sabía que Dios te estaba hablando, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Va el instrumento. Así como el receptor debe recibir la palabra implantada con mansedumbre, el instrumento también debe ser manso a la hora de presentar la palabra, presentar la corrección. Cuarto, vamos a ir rápido para ver si podemos terminar en esta noche. Cuarto principio de una persona mansa es que o cuarta característica es que no permite que el rencor se albergue en su corazón. Si hay algo que caracteriza a una persona mansa, es que no deja que su corazón se transforme en un nido de rencor. Persona mansa es una persona sabia. Las ofensas es imposible que no las recibamos. Alguien en algún momento nos va a ofender, pero también nosotros en algún momento vamos a ofender a alguien. Por eso que para el manso, para la persona mansa, el perdón no es optativo, es un estilo de vida. Porque el perdón lo que hace es todo el tiempo como una especie de aspiradora espiritual que no permite que nuestro corazón se ensucie. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Claramente la persona mansa es una persona que protege mucho su corazón. Ahora, si usted dice, no, pastor, yo soy una persona súper rencorosa. A mí el que me las hace, me las paga. Yo sí. Yo hasta que no me vengue por lo que me hicieron, yo no paro, pastor. Entonces, a veces yo le digo, Señor, yo sé que tú dices que mía es la venganza, pero bueno, Señor, compartámosla. Vos te vas a reír, pero la gente justifica su sed de venganza y lleva a cabo su venganza diciendo, yo soy manso, no menso. Así te dicen. Entonces, esto es importante.
Mira lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Vestíos, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es decir, de las entrañas, no de extrañable, no, de entrañable, las entrañas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, noten ustedes que esto es sumamente importante, así como usted siempre va a ver de la mano en la Biblia la fe con la paciencia, usted siempre la va a ver, cada vez que se menciona la fe, siempre en no pocas ocasiones en las Escrituras vas a encontrar que la paciencia está ahí, siempre tomada de la mano, siempre van juntas. Ahora, cuando vos ves la palabra humildad, en no pocas ocasiones también vas a ver que inmediatamente siempre está la mansedumbre. O sea, no es casualidad que Jesús cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, que soy manso y claramente, porque para que uno pueda desarrollar una mansedumbre genuina, debe ser una persona humilde. Y dice aquí, ustedes deben ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y, a ver, ayúdeme, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Una persona mansa tiene la característica de enfrentar los problemas con la paz de Dios. Una persona mansa confronta a las personas sin contención, sin celos, sin faltarles el respeto. Una persona mansa recibe la corrección por medio de la palabra implantada sin airarse con el instrumento que Dios utiliza, y el instrumento que Dios utiliza aplica la corrección con mansedumbre también. No solo eso, la persona mansa no permite que el rencor se albergue en su corazón. Y por último, y no menos importante, es que la persona mansa, o la quinta característica de una persona mansa, es que todos debemos entender que la mansedumbre es compañera inseparable de la humildad sincera. Noten ustedes que ahí no hay un error de ortografía. Es que esa palabra sinceridad, esa palabra sincero, sincera, es una palabra que se utiliza, es muy antigua y se utilizaba más que nada para evitar que alguien nos estafara. Por ejemplo, se utilizaba mucho cuando se vendían las vasijas. Las vasijas que yo ponía a la sombra eran muchas veces vasijas que estaban quebrajeadas por dentro. Es decir, le ponían una cera por fuera, lucían como si fuesen vasijas nuevas, pero entonces por dentro estaban todas quebrajeadas. Y ustedes saben que cuando por dentro está todo quebrajeado y vos le pones algo, se termina por romper. Entonces, quien iba a comprarle a ese vendedor de ese tipo de tinajas, de ese tipo de recipientes, lo primero que le preguntaba es, ¿son realmente buenas? ¿Son sinceras? ¿Son sinceras? Entonces, muchos vendedores fraudulentos le decían, quédate tranquilo, no pasa nada, es un chiche. Ok, entonces, ¿qué hacía el que ya había sido estafado o el que había escuchado que había gente que se dedicaba a estafar a la gente así? Para evitar que alguien lo estafara, ¿qué tenía que hacer? A ver, ayúdeme, ¿qué tenía que hacer? Agarraba el recipiente, la vasija, y lo ponía a la luz directa del sol. Entonces, cuando los rayos del sol venían sobre esa vasija, se notaban y se dejaba ver
las grietas que estaban por dentro. Es que, damas y caballeros, cada vez que nosotros nos ponemos ante el sol de justicia de Dios, Él sabe si realmente somos creyentes con cera o realmente somos sinceros. Entonces hoy día, en el mundo de la apariencia, viste que todo es apariencia ahora, la gente trabaja mucho su estética. ¿Qué es lo que es la estética? Es lo de afuera. La gente trabaja más su estética que su corazón. Trabajan más la imagen, su imagen pública que la imagen de Cristo en sus vidas. Hay mujeres que no digo que esté mal, pero se preocupan más por su apariencia física que por el estado de su corazón. Y Proverbios dice que la hermosura es vana. La mujer que teme a Dios, esa es la que realmente es una mujer que será alabada. Entonces, no solamente la mujer, el hombre, usted va a ver que ahora los hombres usan ropa más ajustada que las mujeres. Vos lo mirás y decís, pero ¿dónde le vendieron ese pantalón? O se puso el pantalón de la mujer y la mujer no sabe. Entonces, vivimos en un mundo de apariencia y usted sabe que la mansedumbre se puede aparentar. Sí, tú le puedes poner cera. Quizás por dentro estás lleno de grietas, pero le quieres hacer ver a la gente que eres una persona mansa, pacífica. ¿Usted cree que la humildad se puede, a ver, ayúdeme, se puede camuflar, se puede una persona vestir de humildad y por dentro ser una persona ególatra? Claro que sí, porque trabajan la apariencia, trabajan lo que se ve de afuera del recipiente. Y es por eso que la persona mansa, con el fruto real del Espíritu, es por dentro, que se refleja claramente también por fuera. Entonces, noten ustedes que Jesús habla de esto y dice así en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de apariencia. No, ¿se dan cuenta cómo Jesús aclara esto? ¿Por qué Jesús aclara de corazón? ¿Por qué Jesús no dejó, aprenden de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Por qué Jesús tiene que aclarar que debe ser de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque era lo que ese mundo en el cual él vivía, ese mundo religioso en el cual él vivía, vivían de apariencia. Lo que habían aprendido la mayoría de la gente que vivía en Israel era una construcción religiosa de la época basada en la apariencia. Cualquier parecido con nuestros días no es pura coincidencia. Hoy día la gente construye una imagen y tiene la apariencia de humildad, apariencia de mansedumbre, y le hacen creer a la gente eso, pero al fin y al cabo a la gente podemos estafarla. Pero al que no podemos estafar es al Señor. Y Jesús los confrontó a los líderes de la época con esta situación. Y le dijo: ustedes trabajan mucho para lucir buenos y lindos y limpios delante de los hombres. Pero yo que veo lo que hay dentro de ustedes, ustedes claramente son sepulcros blanqueados. Ustedes por dentro no están llenos del Espíritu ni vivos espiritualmente. Ustedes están muertos por dentro, están llenos de mentira y de hecho, déjeme decirle algo más profundo. Ustedes se autoperciben ser hijos de Abraham, por ende, hijos de Dios. Tengo noticias para ustedes. Ni son hijos de Abraham, ni tampoco son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. Déjeme decirle que para una persona que se autopercibe ser un ejemplo religioso, creo que es una situación bastante difícil de digerir. Pero Jesús no se lo decía con la intención de avergonzarlos y destruirlos, sino con la intención de que recapacitaran, porque ellos
públicamente atacaban a Jesús. Y decían, no, este echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero cuando estaban reunidos entre ellos, la gran mayoría sabían y decían, che, escúchame, seamos sensatos. Nadie puede hacer las cosas que este hombre hace, las maravillas, las proezas, los milagros que este hombre hace si Dios no estuviera con él. ¿Y sabe quién mandó al frente a muchos de ellos? Nicodemo. Un principal se le acercó de noche y le dijo, mira, nosotros sabemos. No le dijo, mira, esto es una perspectiva mía, no sé, corregime si estoy mal. No. Sabemos que has venido de Dios. O sea, no tenemos duda de eso. Pero no tenemos duda porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué tengo que hacer para que yo también pueda disfrutar de esto? Ah, Jesús le dijo, no le dijo, levanta tus manos, a ver, más. Pedro, levántalo, más. Jesús agarró y le dijo, para que tú puedas disfrutar de lo que ves en mí, no tienes que hacer una simple confesión de fe. No. El cristianismo de nuestros días está lleno de cristianos que no son cristianos. Pero no los culpo. No los culpo porque la gran mayoría han sido estafados por pervertidos espirituales que le han hecho creer que pertenecer al reino de los cielos es simplemente hacer una oración de fe para que Dios le resuelva los problemas que están enfrentando. La gente no se arrepiente de sus pecados, no. Claramente, para que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Tiene que haber una simiente espiritual que es Cristo viviendo adentro tuyo. Entonces, esto es vital, que todos nosotros lo entendamos. No trabajemos la humildad externa, no ponga cara de gato con botas. Y por dentro, tal vez usted está poniendo esa carita porque lo que quiere es escalar. Y la única forma en que puedo llegar a mi meta es poniendo cara de humildito. Pero cuando llegue a la meta, ahí saco las uñas. ¿Se ha encontrado con gente así? ¿Viste esa gente que son empleaditos en un supermercado? Y están así. Y de repente viene el dueño y le dice, ay, pero qué humildito, qué tierno, qué manso. Mira, vení que te voy a poner como manager. Como manager. Vení que te voy a poner como manager. Y lo pone como manager y ahí viene. Oh, parece un... ¿Cómo se llaman estos los gallos? Esto? No, sí, pero ese que abre las plumas. ¿Cómo? El pavo real. Viene con el pavo real así. Pero que supera a los argentinos. Viene así. Y abre las alas, ¿viste? Y vos agarrás, ¿viste? Mirás ese cuadro y vos decís, pero ¿qué le pasó a este piojo resucitado? Ayer era un simple trabajador y ahora que lo pusieron como manager. Exacto, ahora se cree que... Claro. No, mi hermano. Si Dios a usted lo promueve, nunca, pero nunca humille a la gente. Mantenga siempre la humildad y la mansedumbre de corazón, que eso le mantendrá. O sea, eso no solamente que hará que Dios le abra puertas. Si usted se mantiene con esa condición, aún cuando Dios lo posiciona en alto, la mansedumbre y la humildad no solamente te abre puertas, sino que te mantiene la puerta abierta. Dice Efesios 4:1 al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Se dan cuenta cómo va siempre la humildad con la mansedumbre de la mano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos,
y por todos y en todos. Yo le invito a que se ponga de pie. Jesús nos enseña principios maravillosos y a medida que nos vamos adentrando en cada uno de ellos, nos vamos dando cuenta del por qué Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, claramente es indestructible. Va a tener una vida de fe indestructible. Si una persona decide ser humilde de espíritu, no sublevarse contra Dios, no pensar que su opinión está a la misma dimensión que la voluntad del Señor. Si una persona decide ser sensible, empática, que aprende a reír con los que rían, pero también a llorar con los que lloran, una persona que sabe que llevar una vida de fe en ocasiones le va nos va a introducir a diferentes pruebas que nos van a soltar algún lagrimón, pero esas personas no se confunden. Saben que aún en medio de esa prueba dolorosa, el Señor nos consuela, nos fortalece. Y con ese mismo consuelo con que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, el Señor dice: ustedes consuelen a otros. Pero el Señor también dice: miren, no solamente que ustedes sean humildes de espíritu les va a proporcionar la posibilidad de ser parte del reino del Señor. Si ustedes aprenden a llorar, a no quejarse, a no amenazar a Dios ante las pruebas, sino a llorar, a quebrantarse delante del Señor, Él, al ver esa actitud, los va a consolar, los va a fortalecer, les va a ayudar. Pero también, si ustedes quieren heredar las promesas, heredar la tierra, claramente aprendan a ser personas mansas. ¿No es un trabajo sencillo? Claro que no, porque no es algo que vas a lograr en tus fuerzas carnales, humanas. Porque la humildad y la mansedumbre claramente son frutos del Espíritu. Y si nosotros no solamente oímos, sino que obedecemos todo esto que Dios nos está enseñando, vamos cada vez más a ir construyendo una vida fundamentada en principios que son indestructibles. Y Jesús nos está enseñando esto porque Él quiere que entendamos que una vida de fe exitosa no es producto del azar. No es que de repente tú cierras los ojos y bueno, espera que Dios haga todo. No. Una vida de fe exitosa es la que lleva principios que uno obedece. Por eso que hoy la pregunta es: ¿cómo está tu vida de mansedumbre? ¿Eres una persona mansa? Y usted me dice: sí, pastor, mire, yo claramente se lo puedo decir acá a mi esposa, se lo puede decir mi hermano acá, a mí se me puede estar cayendo el mundo abajo, que yo no me importa nada. No, eso no es mansedumbre, eso es pasividad o depresión, o ambas. Pero mansedumbre no es. Mansedumbre es no solamente descansar en paz en medio de la tormenta, sino también cuando te toca levantarte y detener por medio de la oración, como hizo Jesús: mar, calla, viento, enmudece. ¿Pero quién es este? O sea, Él enfrentó la tormenta, caminó sobre las aguas, caminó sobre la adversidad. O sea, son personas que toman acción. Lo que pasa es que en esa toma de acción no pierden el control de sus emociones. ¿Cuántos creen que debemos trabajar bastante en este principio? A ver, levántenme la mano. Mi hermano, si nosotros aprendemos a ser mansos, nuestras relaciones interpersonales van a mejorar, nuestras relaciones con la familia va a mejorar, pero también nuestra relación con Dios va a mejorar, pero también nuestra relación con nosotros mismos, porque hay gente que están peleados consigo mismo y por eso es que pelean con todo el mundo. Porque el problema no está afuera con la gente, con que ay, que no lo soporto, no. El problema es que estamos peleados con nosotros mismos y esa irritación que portamos porque hay cosas de nosotros mismos que no nos cierran. Entonces las vamos y las proyectamos en otro y nos peleamos y nos desquitamos esa bronca interna que llevamos con nosotros mismos, con quienes nos rodean o con quien se nos ponga enfrente. Bueno, es por eso que yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes y las personas que van a ver este mensaje por el internet, porque esta es la palabra del Señor.
volvamos a la obediencia al Sermón del Monte. No se deje engañar por aquellos predicadores que en no pocos púlpitos te dicen: lo que Jesús dice en el Sermón del Monte es una analogía que nos deja saber a nosotros que es imposible aplicar lo que Él enseña. O sea, lo que Jesús intentó decir en el Sermón del Monte es: muchachos, todo lo que yo le acabo de decir, ustedes no lo van a poder cumplir, porque solamente por gracia ustedes pueden heredar el reino. Porque si dependiésemos de obedecer lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte para poder alcanzar todo lo que Dios nos promete, hermano, estamos fregados. No se deje estafar por esos pseudos ministros disfrazados de predicadores. Jesús nunca nos enseñó el Sermón del Monte para enseñarnos a nosotros la imposibilidad que tenemos de llevarlo a cabo. Él dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, la cual vinieron vientos, lluvias, tempestades, y dieron con ímpetu, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Así que le invito a que cierre los ojos, Padre.